Bienvenidos a un nuevo episodio de My Hacker Podcast. Como siempre, tratamos de tener a los líderes de opinión, emprendedores y intraemprendedores que están rompiéndola allá afuera y que queremos que nos cuenten su camino, su trayectoria, sus tips para salir y hacer que las cosas sucedan. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, alguien que ha sido parte del proyecto de My Hackers. Estoy hablando de uno de los principales diseñadores y también que hace que la magia suceda respecto a la producción y postproducción de los episodios de My Hackers. Quiero presentarle a mi amigo, a mi compañero. Él es Josué Córdoba y nos viene a conversar justamente cómo ha sido su trayectoria desde los inicios de sus primeros trabajos y de la empresa que ha formado, que se llama Moretela. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Danilo. Súper chévere estar aquí, ahora del otro lado, no de la pantalla, viendo prácticamente cómo es sentarse aquí, hablar contigo y simplemente entregarle una opinión de lo que hacemos al mundo. Me parece increíble. Y claro, siempre has estado tras bastidores haciendo que las cosas sucedan, pero exactamente. Sentarte ya es diferente, ¿no? Es muy diferente, o sea, en ese momento la gente no sabe el estrés que es estar a veces frente a la cámara o lo complicado que puede ser el que te jueguen mal los nervios. Aunque todo esto sea grabado, toda la gente que ha pasado por aquí es realmente un valiente. Claro, claro. Y bueno, lo que sí les digo siempre a toda la gente que nos visita o que está de invitado en el podcast es que los nervios duran los primeros 2-3 minutos. Después de eso estamos conversando y enhorabuena que ya nos conocemos, incluso Josué. Y bueno, ¿por qué Josué está en un episodio de My Hackers? Porque consideramos que es un auténtico My Hackers en todo el sentido de la palabra. Porque uno de los conceptos principales es justamente pensar fuera de la caja. Y considero personalmente, Josué, que tu trabajo es extremadamente bueno en el aspecto audiovisual y justamente quiero que me hables un poco de tu trayectoria. Sé que estudiabas o estás estudiando cine, ¿me puedes comentar al respecto? Claro, o sea, realmente la trayectoria que tengo, podría decirse que tengo una corta edad, tengo 24 años, pero desde los 15 me estoy desenvolviendo desde donde se puede, ¿sabes? Desde televisión, estuve en radio, estudié fotografía, estudié cine, ¿no? Ahora ya me gradué hace un par de añitos de cine y en este momento, bueno... ¿Cuál es el título que obtienes? Realizador y actor de cine y televisión. Okay. En sí yo puedo dirigir y realizar cualquier tipo de programa de televisión y también cualquier obra cinematográfica o obra audiovisual. En sí implica bastante todo lo que tú puedas realizar con cámara y con sonido. Ok, y también producción y postproducción, ¿no? Obviamente, la realización en sí implica todo el sistema que tenemos, ¿no? En la pequeña industria que hoy se formó, que es la producción, la postproducción, la preproducción, los guiones, ¿no? Los ensayos con actores, el mismo trabajo de actuar. En sí, como somos una industria tan pequeña, nos enseñan de todo, ¿no? Se generaliza bastante. Y al final te vas encarrilando en la zona en la que más cómodo te sientas. Ok. ¿Y cuál es esa zona en la cual te sientes cómodo, Josué? Me encanta estar detrás de cámara dirigiendo. Es increíble. O sea, el proceso creativo que implica dirigir es una de las cosas más bonitas que se puede tener. O sea, imagínate tener el poder o el potencial de expresar algo y que la persona que está detrás de la pantalla llegue a sentir lo que tú querías que sienta. Ajá. Imagínate que llore o que se emocione o que sonría. Eso simplemente a mí me llena completamente. Ok, claro. Y aparte que no es nada fácil, ¿no? No. Comunicar ideas yo creo que es bastante difícil, pero comunicar sentimientos, lograr que la gente que está detrás consiga entender cuál era la génesis de lo que tú querías comunicar, parece increíble. Y eso es justo lo que vienes haciendo todo este tiempo, ¿no? Exactamente. O sea, hay que, entender que desde los inicios no llegas como, ay, quiero ser director de cine o esto es lo que quiero hacer. Simplemente te vas dando cuenta. Es en el camino. Exacto, en el camino. Y por lo menos en mi camino ha sido experimentar de todas las formas posibles. O sea, pasar por todos los lugares coherentes por los que debería pasar para llegar a estar donde estoy. Sí, o sea, en un primer momento
yo tenía que mover los cables, que poner las extensiones, que cablear las luces, encenderlas, apagarlas, montar los micrófonos, ¿no? Y comenzaba desde ahí. De repente la curiosidad te va llevando por caminos distintos, ¿no? Veía cómo el switcher cambiaba entre tomas, entre cámaras, hacía sistemas multicámaras y decía, eso es increíble y quisiera en algún momento experimentarlo. Y llegó un momento en el que justo el switcher, así como anécdota, yo trabajaba en un canal de televisión. Igual, como que teníamos por ahí un proyecto de jóvenes, estos típicos proyectos en los que te hacen hacer como programas juveniles. Siempre intenté liderar ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo me quedaba hasta después y veía cómo el switcher hacía todo, era como el mandamás. Para quienes no estén familiarizados con el término, ¿quién es el switcher? El switcher es la persona que se encarga de poner al aire cada cámara y cada sonido que pasa en televisión en vivo. Por lo tanto, lleva un estrés encima bien violento. Es bien chévere porque tiene que estar siempre a tiempo. Entonces, justo el switcher se había pegado una pizza en muy mal estado. Tenía que ir al baño. Y dijo, Josué, tú ya has visto, cúbreme. ¿Sí? Y literal había una pequeña presentación musical. O sea, fue como que habías visto nadar, pero ese rato te mandaron al agua y nada. Dale, hazlo, loco. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso en la vida, ¿no? Claro, y de todas las maneras. Pero solo ahí hago un paréntesis para comentar esto, porque a mí me pasó casi algo parecido, pero en otra área, en donde por obvia situación me tocó a mí hacer lo que a mi jefe le tocaría, y resulta que ahí se nota la diferencia, o sea, quieres hacerlo o te sientes en la capacidad de hacerlo y vas a tomar el reto y lo haces, o dices esto no es para mí y te lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Claro. No, pero en tu caso... En ese momento yo así con 16 años dije, no, me doy, dale. Me senté en la silla de switcher, sabía cuál era, mi mano izquierda estaba con las cámaras, mi mano derecha con los sliders, viendo el tema del sonido y dije... Pues suerte o muerte, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? A mí no me puede pasar que este canal se vaya al carajo. A mí no me pueden despedir, ¿no? Soy un pasante. Entonces, no puedes despedir al pasante. Exactamente. Entonces en sí hice las cosas, estaba muy nervioso, pero esa pequeña adrenalina y ese subidón dije como, uy, es cool tener el control, ¿sabes? Ajá. A veces, y eso también va con un tema de mi personalidad. Me encanta tener el control sobre las cosas y prácticamente todos los que estamos detrás de cámara intentamos buscar eso, ¿no? Obtener el control y estar lo más cómodos posibles. Ok. Y en ese camino te vas encontrando con gente que tiene el mismo sueño y empiezas a armar como este proyecto que termina siendo la empresa. Claro, es súper gracioso porque yo después de eso comencé a liderar un programa de televisión y necesitábamos animadores. Y justo en ese momento llega un compañero y claro, ahora un amigo que es Gandhi Grefa. Gandhi Grefa, oriundo del Tena, que de repente si lo por ahí le suena el nombre, es un actor increíble, ha trabajado con Enchufe, ha trabajado en varios cortometrajes y es de las personas que más admiro por su perseverancia, ¿no? Él llegó igual a este programa en el que estaba yo como conductor y me pareció increíble. De repente de un segundo al otro dijo, conseguí una beca y me voy a estudiar cine. Y se fue a estudiar cine acá en el INCINE, donde posteriormente yo entré a estudiar también. Y me pareció súper interesante porque Gandhi sembró un precedente ahí en el Tena. Él no tenía muchos recursos, pero su sueño era ser actor. Toda su vida soñó con ser actor, ¿no? Entonces yo dije... A ver, como dato adicional, estamos hablando de que también lo ubico, conozco su trabajo bastante bueno y justo la idea va por ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo entender que una persona, un niño en este caso, un joven, que quizá no tiene los recursos necesarios y que está en un entorno en donde no existe siquiera universidades que traten o que te enseñen esto? ¿Cómo es que se te mete ese bicho ahí y luego quieres hacerlo a como dé lugar? Por ejemplo, Gandhi lo supo desde el primer momento en el que se subió a un escenario, porque actuaba desde hace full tiempo. Pero yo me di cuenta ya en la universidad y yo no estudiaba cine. Yo hacía todo lo que hacía en televisión o en radio, me metía en full lugares, pero decía, pues puedo sacar un buen dinero, me parece divertido, es súper interesante, pero en sí nunca lo vi como una carrera. Y más que nada por el tema familiar siempre, ¿no? Te dicen, tienes que ser doctor, tienes que ser ingeniero. Abogado.
Y esas son como para que tener un trabajito fijo, que te puedas comprar tu casa, tu carro, tener tu familia. Ese es Exactamente. el plan de vida, ¿no es cierto? Y cuando te quieres desmarcar como, voy a estudiar cine, no sé qué Eres la diablos oveja quieres negra, hacer. claro, eres la oveja negra en ese momento. O sea, Ajá. y eso, yo entré, justo salí del colegio y entré a estudiar en la ESPE. Sí, con todas estas pruebas del gobierno y toda la situación, logré un cupo en la ESPE. Estudiaba ingeniería electrónica y telecomunicaciones. O sea, Ok. me daba full bien, me gustaban las matemáticas, pero yo no me sentía muy cómodo en lo que iba a pasar después. Sabes que tienes mucha gente alrededor y siempre deberías ver los casos de éxito y cómo es la vida de la gente que tú quisieras ser en algún momento, ¿no? Y decía, tal vez por ahí no va lo que quiero hacer. Me sería un poco incómodo estar en un escritorio mucho tiempo o tener que resolver problemas desde otro lugar en el que no estoy yo. Si yo fuera el mecánico, digo, de una, me doy y lo hago, ¿no? Y lo resuelvo. Pero si soy el ingeniero, no me gustó tanto. O sea, me gustaba la paga, pero no me gustaba el trabajo. En ese momento yo también busqué la forma de sacarme una beca en Incine. Dije, me voy, tengo que hacer algo que me guste. Y entonces en ese momento, claro, voy donde mi familia y le digo, quiero hacer esto. Y la típica, ¿no? Es de, Dios, ¿cómo vas a botar toda la basura, no? ¿Cómo vas a todo este tiempo que estuviste? Aparte que ya estabas estudiando, Exacto, ¿no? por eso yo estaba estudiando. Entonces mi familia decía, ¿cómo? ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Dije, pues tengo que ser feliz de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, sucede El trabajo creativo no necesariamente... es que es muy difícil. Yo creo que esa es la concepción también que tienen los padres y mucha gente de que el trabajo creativo no tiene como es mucho futuro porque no a todos les va bien. Y son Exacto. casos contados de la gente que le va bien. Pero en tu caso creo que te ha ido bastante bien, ¿no? Sí, o sea, ahora ya tenemos la empresa, está todo ya mejor formado, pero todo comienza desde una idea prima, ¿no? Salgo de la universidad en una época de pandemia. Mientras estaba en la universidad tenía como trabajos esporádicos y me iba bastante bien, había como bastante producción nacional. Llega la pandemia y todo se cierra, Claro, ahí se ¿no? fue todo el carajo. Todo se va al carajo, pero no es que, porque si te fijas en pandemia todos comenzamos a consumir full contenido audiovisual en nuestros Sí, 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 celulares, sí. en TikTok, en YouTube, en plataformas como Netflix, comienzan a hacer estrenos en Disney Plus. Entonces dices, sí, aumenta, pero se cierra el círculo, ¿no? Claro. Ya no hay, es algo muy parecido a lo que pasó con las demás pandemias que existieron en el mundo. Hay la de la gripe española, por ejemplo. En Estados Unidos cerraron todas las productoras locales de cine y comenzaron a existir las majors, que Paramount, que MGM, que todas estas empresas se quedaron y se consolidaron, mientras las demás y más Las que se chiquitas, quedaron fueron ajá, las que fueron las dominaron increíbles. el mercado luego. Sí, pero todas las demás, las independientes, murieron. Algo muy parecido pasó, obviamente en menor escala, acá en el país, porque no tenemos tanta industria, ¿no? Entonces los grupos se cierran, te llaman menos a rodajes, son muchas menos personas, y entonces dices, ok, ¿qué hago? ¿Me como la camisa o me pongo a emprender? Claro. Entonces en ese momento me surge esa idea Y de, qué interesante, Josué, porque mira, justo he hablado con varios emprendedores y de hecho este preciso proyecto también Mindhacker surge de la pandemia. Qué interesante entender que la pandemia pudo haber traído muchas cosas feas, incluso familiares claro, muertos, quizá algunas de las personas, pero qué interesante entender que o sea, fue una situación muy incómoda, muy terrible para muchas personas, también hizo que surgieran grandes ideas y que esa necesidad hiciera que se crearan empresas, emprendimientos, creatividad. Y fue tu caso también, ¿no? sí, sí, yo creo firmemente en que la necesidad alimenta la creatividad, ¿sí? Genera un espacio en donde nosotros decimos, ok, me estoy golpeando contra esta pared, pero creo que puedo romper esta pared, ¿sabes? Puedo cruzar la barrera y hacer algo que no muchos lo piensan en ese momento, ¿no? Entonces, en ese caso, como buscábamos algo muy parecido a la unión hace la fuerza, ¿sí? En la pandemia dijimos, ok, todos los que estamos, tenemos muchos proyectos chéveres y necesitamos un lugar donde exhibirlos, o por lo menos que exista una red que nos pueda recomendar. Ahí generamos Morete Lab, ¿sí? Generamos Morete Lab con Gandhi Grefa en primera instancia y con Luis Vallejo.
Gandhi como realizador, actor, yo como un poquito más técnico. Sí, me fui a la dirección, pero también me encanta la dirección de fotografía y soy muy técnico en ese sentido. Y con otro amigo que es Luis Vallejo, que él es animador 3D. Todos teníamos unas áreas muy distintas que al final conjugamos con generar proyectos que sean interesantes y que si a mí me contratan para algo, le voy a dar a la persona que pueda generar un valor agregado a ese producto, el proyecto. ¿Sí? Entonces, entre nosotros Oye, pero íbamos repartiendo hay el un tema. proyecto. Algo que hemos conversado y que tú detrás de cámaras has escuchado también con muchos emprendedores es que justamente es importantísimo que esté la gente de la creativa y que esté también la gente como de procesos, de finanzas, en ese tema. Exactamente. Y veo que en esa ecuación falta ese perfil. Exactamente, justo vamos de ese lado. Y todo era full pasional y creativo y como lo dicen por ahí, volado. Cuando ya todo comienza a volar, tú dices, sí, vamos a hacer esto y nunca termina de realizarse el proyecto. Entonces en ese momento Morete Lab sí nos recomendábamos, los proyectos iban saliendo, pero no había organización. No había cómo saber en qué punto del mapa estábamos. No había cómo registrar todo lo que estábamos haciendo, más allá de una lista de conocidos que sabíamos que eran increíbles en su trabajo. Entonces, llego a trabajar un año y medio en este como que grupo, ¿sí? Que se llama Morete Lab y de repente decimos, ok, vamos a cuadrarlo. En ese rato estábamos trabajando entre Quito y Tena. En Tena obviamente es un lugar mucho más pequeño, no tiene tantos habitantes, por lo tanto no se conocía mucho de nuestro trabajo. En ese momento habían sectores que no nos conocían y de repente ahí te conocí. O sea, te conocí también trabajando en otro lugar y previo recomendaciones. Claro, de hecho yo te conozco, Exacto. y mira, quiero hacer un paréntesis antes de llegar a cómo yo te conozco. ¿Te suena Bizarrap? Sí. Hace 6 años. Más o menos, no me sonaba como hoy. No como hoy al menos, ¿no? Entonces, el tema es que cuando hablas de Bizarrap y este fenómeno, estás hablando de un chico que empezó haciendo mezclas en su dormitorio. Exacto. ¿No es cierto? Y ese efecto que se ve potencializado a un nivel exponencial justamente por las redes sociales, justamente por el alcance del Internet, hoy por hoy es un fenómeno mundial que tiene a Shakira cantando con él de lado a lado. Claro. Haciendo música con él. Y vaya, este paréntesis que hago es justamente porque yo considero que este tipo de, si se puede decir, fenómenos son bastante replicables. Y quiero serte honesto, yo al frente de una institución financiera como gerente general, estábamos buscando muchísimo tiempo empresas dedicadas exclusivamente al tema de rebranding. Había yo asumido una responsabilidad sobre una entidad que estaba teniendo bastantes problemas reputacionales de la marca, crisis comunicacional, o sea, todos los problemas que puedan ser asociados los tenía. Y en ese momento surge la necesidad de hacer un rebranding de la marca, hacer un relanzamiento, encontrar la esencia. ¿Para qué? Para que la gente allá afuera pueda reencontrarse con la marca, que había pasado una ruptura con la gente allá afuera. Entonces, y es algo que yo he logrado increíblemente y considero que es algo de lo que más puedo yo recomendar como algo que se logró, y se logró justamente por el trabajo de muchas manos ahí afuera, y una de ellas eres tú. Ahora, ¿por qué hago todo este contexto? Porque resulta que con quien era mi responsable de marketing, que es Santiago, estábamos buscando allá afuera empresas encargadas mejor dicho, ¿cómo son estas publicistas, no? Empresas publicistas o gente que haga audiovisuales, todo lo que... Entonces, pero resulta que no sé si no lográbamos nosotros encontrar a la indicada, pero al menos las que llegaban a hacernos propuestas no era lo que nosotros necesitábamos, y entendíamos que incluso estaban tan atrás en tecnología de lo que se podía lograr hoy por hoy, o peor aún, ni siquiera hables de tecnología, porque la tecnología se la puede comprar una cámara buena, $5,000 y está comprada la cámara. El problema era la capacidad de generar ideas creativas, que era lo que justo nosotros necesitábamos. Entonces, a partir de eso, en esa búsqueda, me presentan a un chico de 20 y pico de años que estaba en capacidad de generar estas ideas creativas y estaba en capacidad también de aportar con la tecnología detrás y el conocimiento de hacer
que las cosas sucedan del otro lado para comunicar esas emociones y ese reencuentro con la marca de la población que nosotros queríamos. Una campaña de rebranding bastante exitosa que tuvo varios elementos y uno de ellos justamente era la publicidad digital a través de piezas creadas por el trabajo que ustedes hacían. Entonces, cierro el paréntesis de esto. ¿Por qué yo considero que tu trabajo es increíble? Por lo que te digo. Empresas de larga trayectoria, desde mi concepto, no estaban en capacidad de dar el servicio que tú dabas. Y ese era como una sensación que yo también la tenía puesta desde el primer momento en el que se formó Moretelab, porque obviamente cualquier empresa que tú formas está base en unas bases lógicas en el caso de sus valores, ¿no? Y de su coherencia. O sea, conviviendo, la empresa es como un individuo, ¿no? Tiene su propia personalidad y tiene su propia cabecita que tú sabes que vas a contratar a esta empresa y vas a saber el resultado que vas a tener. Porque había gente tan increíble haciendo cosas tan chéveres, pero solitas. Y lo que fundamentó y fundó Moretelab fue el trabajo en equipo, ¿sí? Y muchas mentes, y en este caso confianza en mentes muy jóvenes, tienen ideas muy locas, que muchas veces son las correctas. Muchas veces el pensamiento lineal, ¿no? Es reemplazado por un pensamiento lateral, ¿no? Por una sensación de resolver. La creatividad justamente viene de ahí. Exactamente. Y creo que esa zona como que nos diferenció. Además de que al ser jóvenes y al buscar gente con quien trabajar, no era solo trabajar, era un tema de colaboración. Claro, entonces nos quedamos en como dicen, los orígenes de que estabas estudiando y eventualmente consigues unirte a estas tres personas que tenían ciertos backgrounds y lo que veíamos es que quizá faltaba esta cuarta pieza. En ese momento termino encontrando al que era mi socio, ahora ya no lo es, y claro, mi socio era todo lo contrario a mí. Él era muy pies en la tierra. Tenemos que asegurar absolutamente todo, tenemos que tener todo por escrito, tenemos que tener todo totalmente legal, y en ese momento es donde el creativo dice, me estás encerrando en una jaula, ¿no? Pero realmente no estás encerrado en una jaula, estás subiéndote un transporte que te va a llevar más lejos, ¿sí? Claro. Entras a un lugar, sí, te sientes encerrado, sí, pero te está llevando a un lugar. Entonces, sin eso... Qué buena referencia esa. Sí, sin eso no podrías avanzar. Es lo más importante. Y de esa manera ya comenzamos a ponernos serios, ¿no? En ese momento en el que te pones serio, todo comienza a tener repercusión. ¿Okay? Todas las cosas buenas que haces y las ideas locas tienen una repercusión o muy buena o muy mala, dependiendo de lo que tú creas. Y al ser tú la persona que dirige ese carro, podrías chocarte o podrías llegar a tu destino. Llegar a tu destino, Ajá. exactamente. En ese momento tomamos las riendas de verdad de la empresa y no era solo unos caballos desbocados que no sabían a dónde nos íbamos a encontrar o con quién nos íbamos a encontrar. Y llegamos a tener lo que ahora somos, ¿no? Ahora ya entendimos que nuestro primer sitio donde trabajar era acá en la capital. Okay, era en Quito, y desde este lugar comenzar a ramificar bien la empresa. Sí, porque tenemos que ir a un lugar donde sepamos que tenemos una competencia coherente para poder generar la bolsa de clientes necesaria, y de ese lugar y con ese backup de dinero, porque obviamente necesitamos eso, comenzar a hacer que todos los proyectos de startups que hay en el TENA se puedan beneficiar de nosotros. Por lo tanto, nosotros hasta manejamos un tema de precios y de calidades muy, muy adaptables, ¿sí? Porque nosotros fuimos chiquitos, ahora somos medianos y en algún momento vamos a ser gigantes, pero no significa que alguien más no pueda hacerlo. Claro, pero en ese camino, ¿crees que la formalización de la empresa, el poner procesos, el firmar todo, el tener documentos que certifiquen tus procederes dentro de la empresa, contribuyó a que en este momento tengas los clientes que manejas? Sí, obviamente. Primero, con cualquier cliente, o por lo menos a veces que manejamos fondos del Estado o situaciones de esas, debemos estar totalmente legales. O sea, lo primero que van a revisar es, que estés todo en regla, correctamente realizado,
Y si no, simplemente descartarían tus carpetas para cualquier fondo que quieras concursar. Porque muchas veces, o sea, en el país hay varios estamentos que te dan soft money, ¿no? Dinero que no es reembolsable. Entonces te pueden dar unos 15,000, 30,000, el dinero que sea necesario para hacer tu película, tu pequeña película, tu pequeño cortometraje. Pero necesitas estar legal. Claro. No, necesitas Debe tener haber todo. una estructura detrás como para que aflojen el dinero. O sea, Exactamente. no, hay mucha gente queriendo hacer proyectos y diciendo, oye, yo personalmente he recibido en mis anteriores responsabilidades y en las actuales, en mi oficina, jóvenes que vienen y dicen, oye, es que quiero hacer el mejor triatlón de todos los tiempos. Y yo les empiezo a preguntar y le digo, oye, brother, primero que todo, ¿qué empresa lo desarrolla? No, es que soy yo. Pero ¿quién me garantiza que tú vayas a cumplir con la oferta de valor que estás haciendo para que la institución a la cual yo represento esté en capacidad de soltar dinero? ¿Verdad? No, pero es que eso sí. Y digo, y aparte, ¿qué gano yo? O sea, me vienes a ofrecer un triatlón, me vienes a ofrecer todo lo que tú vas a ganar, me pides plata y no me explicas qué es lo que yo voy a ganar. Digo, entonces mira, ve, piénsalo bien y luego regresas a conversar conmigo. Y a eso vamos, porque el tema es que al fin del día cualquier empresa que esté en capacidad de soltar dinero, lo primero que va a querer ver, empresa o persona, ¿no? Lo primero que va a querer ver es detrás que hay una estructura que soporta, que tiene un colchón detrás de la persona que está vendiendo la idea. Exactamente, o sea, yo creo que no necesitas tener, muchas veces tienes la idea más increíble del mundo, pero si no lo organizas, nunca va a salir. Jamás va a salir. A ver, yo sí quiero hacer doble clic ahí porque resulta que les voy a destruir el corazón a quienes piensan que no es así, pero este mundo se mueve con favores. Este mundo se mueve con los padrinos, es cierto. Las personas que son contratadas usualmente es porque alguien lo conocía, lo referenció y así. No siempre, evidentemente no siempre, hay también procesos de selección, Obvio. Pero lo que sí pasa es que la gente al fin del día, los seres humanos somos seres más sentimentales que racionales. Entonces, a lo que quiero llegar contigo es que evidentemente te abre las puertas tener conocidos, pero que lo que te mantiene abierta esa puerta es el talento. Exacto, o sea, el tener conocidos no te va a hacer firmar un contrato. Te va a abrir la puerta de la oficina, sí, y eso va a ser increíble porque tienes la oportunidad de exponer tu idea, ya sea en una oficina, en un ascensor o donde sea, pero el firmar ya significa que debes tener un proceso detrás. Claro. Y eso es lo que a nosotros nos permitió. Y en sí es súper bacán porque la empresa en sí, Morete Lab, es una productora audiovisual que de repente está mutando y ahorita se está convirtiendo en una agencia de publicidad. Entonces, algo también que quería como que acotar acá era que nunca dejé cerradas las puertas a la experimentación. Morete Lab comenzó haciendo videos para ONGs, hablando acerca de el aspecto productivo que existe en la Amazonía ecuatoriana, en cómo la guayusa se lleva de aquí a Alemania, se convierte en otros productos, ¿no? Y de repente eso nos estaba generando, pero también se nos abrieron puertas en el sector gastronómico. Y comenzamos a explorar el tema de los restaurantes, de los productos específicos, de que ya no sale un actor, pero sí salen unas alitas, ¿no? De repente, o una pizza o lo que sea, ¿no? Y es otro tipo de fotografía, otro tipo de comerciales, otro tipo de negocio en sí, porque todo es muy diferente. Y de repente llegamos a los podcasts con ustedes y de repente hay videos musicales, ¿no? Y cada una de esas ramas nos abren posibilidades, ya sea de ganar dinero o de ganar gente, experiencia, muy importantes para la empresa. Entonces, algo súper importante que hizo que Morete esté donde esté ahora es que abrió las puertas o sea, nunca se cerró un nicho, ¿sí? Intentó explorar. Y en el nicho en el que le fue bien, comencé ahí a invertir un poquito más. Ok, si vamos a hacer foto de producto, tal vez tengo que invertir en estos equipamientos para fotografía de producto. Si vamos a hacer muchos más podcasts, voy a invertir en esa zona. Entonces era mucho más fácil evaluar que la empresa está yendo por un camino cuando comienzas a invertirle y comienzas a tener tu remuneración específica. Obviamente en muchos negocios va a ser muy diferente, pero por lo menos con nosotros es una constante transformación todo el tiempo. Claro, claro. Y es que ese es justo el tema. Resulta que en este momento tienes la idea más fantástica para hacer zapatos,
pero puede ser que en el camino termines vendiendo chamarras, puede ser que en el camino termines vendiendo balones, porque resulta que tu mercado te va dando las pautas. Y el tema es empezar ya, porque nunca vas a tener la idea ganadora, la idea millonaria. Habrá casos específicos en donde una persona decidió que esa era la idea y esa fue justo la que pegó. Pero el tema es empezar, dar los primeros pasos y el mismo mercado te va diciendo por dónde hay que ir. Claro, hay justo esta anécdota de Samsung, ¿no? Que decía, Samsung comenzó vendiendo pescados, así. Y tú dices, ¿cómo terminó en los celulares, ¿no? Entonces, el tema de no cerrarse a ningún tipo de negocio y de comenzar a hacer que todo mute, dependiendo, ¿no? De cuál es tu finalidad, casi siempre vas a luchar por eso, terminas creciendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer en unos años una película, ok, y digo, y si dijera hoy me pongo a hacer una película, ok, necesito $500,000. Y ya, pues, ¿y cómo la vendo? ¿Cómo llego a tener ese $500,000? Que fondos públicos y esto, y esto, y esto. Para eso necesito un recorrido. Entonces, no puedo llegar de un día para el otro y decir, quiero $500,000 para una peli. Tal vez necesito generar esos $500,000. Uh-huh. ¿Por qué no? Por supuesto. ¿No? ¿Por qué no trabajar en una zona en la que me siento cómodo, me siento a gusto para tener esa película? Muchas personas dicen, es que si eres cineasta, haz cine. Y digo, sí, haz cine, pero también necesitas algo detrás que te respalde. No Claro. vives del aire. Por Claro, eso mucha claro. gente se queja y dice, hay gente que se queda en su casa de brazos cruzados. Es que no me dieron el dinero para la película. Consigue el dinero. Busca la forma. O sea, tienes herramientas. Y hoy en día todos podemos hacer una película. No todos podemos hacer un comercial. Todos podemos hacer muchas cosas. Pero todos podemos vender eso. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que ahí hay que darte el doble aplauso porque es justo eso, ¿no? Quizá tu sueño es hacer una película, pero pues es muy probable, y más cuando estamos hablando en países latinoamericanos como lo es nuestro querido Ecuador, en donde no existe el apoyo suficiente de parte del Estado para conseguir esos fondos, y tampoco existen empresas que estén dispuestas a invertir en el tema cinematográfico. Entonces, ¿quieres hacer una película? Pues lo primero que necesitas es tu colchón financiero para poder dar el siguiente paso. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de conseguir el dinero? Posiblemente el tema publicitario. Sí, que muchas es veces. al que han incursionado, ¿no? Sí, muchas veces el tema publicitario es en el que más tienes la oportunidad de ganar, pero también donde más competencia vas a encontrar, Claro. ¿no? Entonces, puedes ir, por lo menos desde mi lado y desde la empresa, fuimos... porque todos los que trabajan en la empresa en sí tienen esa pasión, ¿no? De algún día hacer esta película y poco a poco tal vez ir haciendo la película. Entonces, lo que hacemos es fusionar esto, ¿no? La publicidad, y eso es a lo que nos lleva justo a un punto en que ya hablamos hace un ratito, ya vas a ver por qué. Y es que todos tenemos esa pasión por hacer películas, entonces cuando vamos a hacer una publicidad vamos a hacer nuestra película. Cuando hacemos un video musical vamos a hacer nuestra película. Cuando hacemos un podcast queremos que se vea como una película, ¿me entiendes? Entonces todo nos lleva a que, sea que estemos realizando cualquier tipo de trabajo, terminemos sintiéndolo como este proyecto pasional, a pesar de que nos estén pagando por esto, ¿sí? No lo terminamos haciendo por dinero, ¿no? Y eso nos lleva al lugar en el que cuando te conocí tú sentiste esto de la empresa, ¿no? Esta mirada un poco diferente, ¿no? Un poco más pasional, no solo te voy a cobrar por un comercial que va a durar esto y va a tener esto, sino que le metes esa idea de, bueno, y hagamos que se vea mejor, hagamos que se sienta, hagamos que la gente se ponga un poquito triste, un poquito feliz, pero que lo entienda, ¿no? Y que le guste y que lo sienta. Entonces, desde ese sentir, creo que nuestro producto tiene ese valor agregado. Sea en lo que hagas, así hagas una salchipapa y la haces con amor, es diferente. es por ahí, ¿no? Hablando de salchipapas, ya me Creo dio que es hambre. eso. Pero creo que va un poquito por ahí, ¿no? Muchas veces entendemos que pensamos que el trabajo es como una cárcel cuando realmente es una oportunidad. Sí, por lo menos para los que somos creativos y comenzamos a lidiar entre ser creativo o ganar dinero, tal vez en muchos lugares se pueden unir estas cosas. Claro. ¿Y cómo estás, mejor dicho, en este momento, por tu juventud, por tu
cercanía con cómo es con el mundo en el que estás desarrollándote, te sientes vigente y estás a la altura, mejor dicho, de los cambios, ¿no es cierto? Pero todos los días sigue cambiando. Entonces, ¿cómo te mantienes vigente? ¿Cuál es Uy. cómo es tu forma? O sea, hace un tiempo estaba justo en un podcast de Sony Latinoamérica en el que hablábamos de cómo seguir creativo. No, ¿Cómo qué? cómo seguir creativo. Entonces, Dios, nunca te sientes vigente. ¿Sí? Siempre parece que estuvieras atrás. Y siempre... No te puedes enterar de todo lo que sucede en internet. O sea, no hay forma... no vas a ser capaz, ¿no? Pero puedes enterarte de las cosas que sí te gustan y te atraen bastante. Y con eso montarte un poquito en el tema de las tendencias. Las tendencias no es el típico trend de TikTok. Es cómo llegó ese baile de TikTok a ser viral, ¿no? Cómo esa ola comenzó a generarse y mucha gente se subió y justo estuvo en la ola perfecta para poder surfear durante toda la tendencia. Y nosotros tenemos que ir por ese lado. O sea, nosotros vemos a mucha gente que ya está subida en la ola y decimos, ok, desde aquí vamos a comenzar a investigar qué es lo que leen, qué es lo que escriben, en dónde trabajan, qué es lo que hacen, porque lo más importante ahorita es entender que tú no eres el mejor del mundo, tal vez nunca seas el mejor del mundo, pero puedes luchar por ser el mejor del mundo, ¿sí? Entonces, ¿de quién vas a aprender? Del mejor del mundo. Ve a todos los que puedas, referencia todo lo que puedas y entiende que muchas cosas son cíclicas, ¿sí? Por lo menos para nosotros, la moda es cíclica, las películas cada vez, o sea, hace unos 5 años nos pedían películas o videos musicales sin ni un poquito de grano, todo súper crispy. Ajá. Y ahora todos dicen, ponle más grano, que parezca película antigua, ¿no? Entonces ajá, todo se vuelve un poquito más cíclico. Y eso nos permite a nosotros también comenzar a surfear. Muchas veces podemos ser ese inicio de la ola si sabemos, ¿no? Si tenemos esa fe, ¿no? Ese poco de fe y ese mucho de instinto. Instinto. Exacto. Y ese instinto es el que te lleva a seguir vigente. Porque muchas veces puedes usar las tendencias que tienes hoy en día con tu visión que dices es medio anticuada y ya está. Entonces, ser vigente es todos los días intentar algo. Intenta algo. Falla. Cágala. Perfecto. Oye, y hablando justo de este tema, estás en tu trabajo, usualmente estás armando estrategias comunicacionales, estrategias de mercadotecnia también, tema de fotografía, cómo comunicar ciertas cosas de productos, servicios. Y obviamente la pregunta obvia que se va a hacer un emprendedor que está iniciando, dando sus primeros pasos, es, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy en capacidad de contratar una empresa, en este caso, que me pueda dar ese servicio. Primero que todo, ¿qué consideras al respecto? Porque algo de lo que hemos destacado siempre con los emprendedores es que tan importante como ponerle números, ponerle cifras a tu emprendimiento es también el tema de marketing, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miras tú? A ver, hay varias zonas ahí y la primera es que todos tenemos algo que aportar, ¿sí? De alguna manera. Obviamente no vivimos del aire, necesitamos comer, pero ¿y si eres un restaurante? Puedes aliarte con alguien, puedes generar cambios, trueques, ¿no? Volver un poquito a las raíces hasta que realmente surjas, ¿no? Muchas veces no te sirve de nada tener la cámara apagada en tu habitación cuando puedes ir a sacar fotos en muchos lugares y conseguir algo a cambio. No, obviamente siempre pensamos en el dinero, pero por lo menos en primera instancia con tanta gente y desde que tenemos celulares y pensamos que el iPhone nos puede resolver la vida, los fotógrafos como que se sienten amenazados cada vez más, ¿no? O los creativos se sienten amenazados cada vez más. Entonces, la primera es generar ese lazo de confianza. Tú creo que lo dijiste hace un rato y es que eso te va a abrir muchas puertas. Y desde ese lazo de confianza ya vas a poder generar si necesitas el tema del dinero. Esa es una parte de la pregunta, ¿no? Como no necesariamente... Por eso hablo bastante de la colaboración.
Cuando tú haces un video musical o cuando estamos haciendo este podcast, de repente, ahora soy tu invitado y de repente mucha gente va a ver esto o lo va a escuchar o va a entender y de repente nos va a llegar un mensaje, ¿no? En Instagram, en WhatsApp, en cualquier lugar. Y eso ya se generó de una tertulia, de un compartir, de un no te cobré, pero sé que estoy en un lugar privilegiado en el sentido de que pueden escucharme, ¿sí? Entonces, nosotros tal vez, lo bacán de esta generación es que no necesariamente debemos hablar con gente, porque cada vez somos más tímidos. Cada vez es más difícil hacer negocios. Esa es una parte, por lo menos que a mí me costó bastante, hacer negocios y decir, oye, te voy a cobrar por el trabajo que te hice. Se me hizo medio complicado en un inicio. Y creo que, no sé si es algo solo de mi generación, pero poco a poco está pasando bastante eso. Entonces, la forma en la que nos exponemos cada vez es mediante redes sociales. Y las redes sociales, de cualquier manera, nos van a permitir. Es más sencillo llegar a la masa crítica de gente que quiere llegar. Porque, vaya, te pones en la esquina a decir, oiga, hago videos, puedo llevarte el marketing de tu empresa. Nadie te va a parar bola. Exactamente. Pero subes algo, mira, justo hablábamos con Natasha Fonte, crítica de moda y una de las principales que hace moda en Ecuador. Y lo que decías, mira, yo subo un reel como es en Instagram y enseguida me llegan las compras. Exacto. O sea, está de locos. Esas son las redes sociales. Esas son las redes sociales. Y justo vas a la zona de marketing porque, por ejemplo, a veces llegamos a un lugar y nos dicen, sí, quiero el servicio de marketing y quiero que me traigas 20 influencers. Y tú así, bueno, te los traigo, pero sí entiendes que muchos no van a funcionar y muchos sí. Okay. En ese sentido también se ha menospreciado bastante la zona de mercadotecnia, la zona de marketing digital. Sí, porque piensa en muchos que es meterle full plata a Facebook, agarrar una publicidad que grabaste con tu iPhone y te van a llover los clientes. A veces te puede resultar y a veces no te puede resultar. Y cuando no te resulta te enojas y cuando la empresa que contrataste hace una campaña y te quiere cobrar el doble de lo que pusiste en Facebook, también te enojas. Pero lo más importante es saber que tenemos que entender lo que está sucediendo. Muchas personas, que casi siempre las personas que tienen emprendimientos muy grandes ya tienen una edad avanzada, no entienden que las redes sociales hoy en día son una oportunidad increíble y que esa oportunidad increíble también tiene un costo increíble, ¿sí? Y no porque te vayan o no a traer clientes de cierta manera, sino porque no entiendes cómo funciona. Piensan que es traer un influencer y que ese influencer al otro día te va a dar 200 ventas. Bueno, te va a dar 200 ventas, pero si no tienes un profesional y no pudiste agarrar esas 200 ventas y fidelizarlas, no te sirvió de nada. Ganaste ese día, pero ¿qué pasa después? Entonces, casi siempre la recomendación es tener un profesional que te ayude, ¿sí? Un marketero no es el que te va a traer el influencer y mañana vas a vender full. Un marketero es el que te permite generar todo el funnel, atraer a un cliente, a nutrir ese cliente, a hacer que ese cliente se sienta feliz contigo y por lo tanto sea un cliente fiel, ¿ok? Y por lo tanto al final tu negocio prospere, pero es una apuesta a largo plazo. Muchas veces... Es que el marketing es una inversión a largo plazo. El marketing, mucha gente cree que hacer marketing es un resultado inmediato y que mañana empiezan a caerme los compradores. No, marketing es generar cultura, marketing Exacto. es generar comunidad y es comunicar tu marca allá afuera. Y resulta que si haces un buen marketing, las ventas van a empezar a surgir ciertamente, pero no es el fin, no es realmente como a lo que el marketing está buscando. Obviamente hay ventas y es como una consecuencia colateral más bien. Exactamente. Y cuando entiendes eso, recién entiendes el verdadero significado de hacer marketing. Exacto, entonces con esta sensación de varita mágica. Solo quiero terminar la idea, porque si ustedes ingresan a la página de Instagram de Morete Lab, no van a ver que digan, te hago la película a $50, te hago el podcast a $100, te hago la fotografía macro de tus hamburguesas a $50, $60, $100. No van a ver una sola bendita pieza comunicacional que diga eso, o estoy equivocado. No estás equivocado. Morete Lab lo que hace es
¿saben qué? Estoy grabando un podcast con Danilo Jacob en este momento y el reel ahí de lo que está haciendo. Exactamente. ¿Saben qué? Ahora estoy en Guayaquil haciendo estas tomas aéreas con dron de este puerto porque está chévere esta toma. ¿Saben qué? Ahora estoy con este político y me voy a la zona rural de tal ciudad y hago una toma. Entonces, en ningún momento al caballero lo vieron vendiendo nada. Exacto. Pero lo que sí vieron es la calidad de su trabajo y eso eventualmente atrae miradas y las miradas atraen posibles compradores. Es vender sin vender. Exacto. No sé si me explico. Yo creo que está súper claro. O sea, imagínate que tú estás viendo un TikTok y en ese TikTok esta persona te dice, cómprate este celular, te lo saltas. Pero Claro. de repente en el TikTok ese man está hablando o está jugando en un celular súper bacán y dices, uy. Es que mira, el ejemplo viene así más o menos. Es como las relaciones interpersonales. Cuando tú conoces una chica Ya. que te gusta y ves que posiblemente a ella también le gustas, pero no estás seguro, no vas y le dices, oye, vamos esta noche y la pasamos genial, ¿no? No le dices, oye, vamos, casémonos, tengámonos hijos y esto lo otro. No necesariamente, puede haber ocasiones. No, no sales corriendo, bro. Pero, Sí. o también eres recíproco, o dices, este es un violador, cabrón, y me voy de acá. Ajá. Y básicamente eso es lo que sucede con sus benditas marcas, están haciendo lo terrible. Ustedes que están poniendo, vendo zapatos a $50 de estos, vendo zapatos a $60 de este, Sí. están haciéndolo terriblemente mal, porque la gente allá afuera les importa un bledo lo que tú vendes. Entonces, regreso al tema del ejemplo. Lo ideal va a ser primero que todo, oye, mira, ¿sabes qué? Conozcámonos, yo soy esta persona, yo hago esto, mi trabajo es esto, estos son mis sueños, mis ilusiones, salgamos un café para conocernos mejor. Y resulta que el enamoramiento va de así de a poquito, hasta que al final el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo, vas a estar con la chica, que es lo que querías desde el inicio, pero obviamente en esta ocasión sí lo vas a lograr porque no es algo invasivo. Entonces la venta tiene que ser como enamorar a una chica o un chico dependiendo Enamora de a tu tus gustos. cliente. Y qué mejor si se puede hacerlo en redes sociales que tiene un alcance terriblemente más alto. Entonces, Exacto. Y las redes sociales son el lugar donde generas experiencias por naturaleza. Estás compartiendo parte de tu vida. Y cada empresa, por eso desde el inicio pues es como una persona. O sea, tu empresa debería ser en redes sociales como un influencer. Contarte todos los días cómo le va, qué es lo que está haciendo, para que la gente en verdad se sienta identificada y no sienta que eres simplemente un billete andante, ¿sí? Sino que tú le das algún valor, le premias, te sientes bien. Hay algo increíble que suele hacer empresas como KFC o Netflix, que tienen communities muy chéveres, ¿no? Que comienzan a hablar con la gente, que juguetean, que muchas veces se burlan, que muchas veces siguen la broma, que muchas veces aclaran cosas y sientes que no estás hablando con una empresa de ni sé cuántos miles de millones de dólares. Estás hablando con tu pana. claro, ¿Y a claro. quién le compras últimamente? A tus emprendimientos de tus panas, ¿no? Entonces, cuando esa empresa se siente tan familiar, llegas a generar esa comunidad, que es lo Por más supuesto. importante. Y ahí va justamente el tema de crear comunidad. Oye, yo quiero saltar un poquito al tema de marketing, marketing político. Ok. Te he visto incursionar también y exitosamente en ese aspecto. Y, por ejemplo, quisiera iniciar comentándote, y seguro lo viste también, ¿cómo ves este tema de la publicidad que manejó, por ejemplo, Yunda, con esta publicidad en donde salía hablando con los perritos y wow, 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 wow? Me pareció, bueno, no voy a dar mis apreciaciones, quiero escucharte a ti primero No, que todo. en primera está la publicidad que se genera por ejemplo, el ejemplo de Yunda es un tema de llevar a esas personas que muchas veces tenían muchos años atrás endiosadas, como el presidente, el alcalde, puede ser hasta el líder, el jefe, el que tú tengas, y lo llevas a tierra. Alguien que puede ser un poquito más ridículo, alguien que puede hablar contigo, ¿no? Alguien un poquito más popular, ¿no? De esa manera es como... Pero ¿cómo calificarías esa pieza comunicacional exclusivamente? ¿Como O sea, extraordinaria o como...? Es que lo bacán es que es ambigua, ¿sí? Porque, por ejemplo, podrías perder al señor súper recto que no le gusta el ridículo de ninguna manera y que no quisiera un alcalde que se comporte de esa manera en redes sociales, que puede tener, no sé, puede tener un rango así, yendo muy hasta clasistas, ¿no? De 50, 65 años, puedes perderlo.
Ok. Pero ganarías a muchos jóvenes que se sienten más identificados con alguien con el que puedan hablar y de cierta manera hasta creen que se pueden comunicar más con esa persona que genere esa pieza comunicacional. Entonces es un ganar-perder, pero siempre saber que estás haciendo algo, ¿no? Y que tiene una responsabilidad y una consecuencia. Claro. Entonces de esa manera yo la considero como un... O sea, parte de la estrategia, a ver si interpreto mejor tus palabras para la audiencia. Básicamente lo que tú dices es, si es factible hacer ese tipo de transición del personaje siempre y cuando sea parte de una estrategia. Exacto, una estrategia. Siempre debe haber una estrategia porque debes cachar que vas a tener 10,000 jóvenes que voten por ti versus 1,000 adultos súper clásicos que ya no van a votar por ti. Okay. Entonces de repente dices, pues sí, perdí 1,000, pero gané 9,000. Entonces me vale. Cool. Entonces de esa manera es como si desarrollarías. Como en la vida diaria con cualquier estrategia. Si tú pones $1,000 en publicidad, vas a querer que te regrese un poquito más, mínimo, ¿no? Entonces nunca te quedas en tablas, siempre intentas ganar. Ok, pero ¿y qué tan... cuéntanos un poco de tu experiencia, sin dar nombres preferentemente, de tu experiencia con ese acercamiento con el marketing político, porque es diferente vender un producto o un servicio que vender una persona, ¿no? Sí, pero si te fijas, cada servicio, cada producto cada vez se hacen más personas. Parece una persona al final. Entonces, en sí, hay zonas muy complicadas por el tema que ya hablamos, como el de ser recto y el de no se puede muchas veces llegar al ridículo porque no sabes si va a ser contraproducente o no. Entonces, en sí, lo que yo he logrado sacar de toda la experiencia en el tema de marketing político es que tienes que estar muy atento, vivirla. Cada hora, si es necesario, saber los números que tienes, la reacción que la gente tiene de ti, porque realmente todo lo que publiques en redes sociales, por ejemplo, durante una campaña política, te va a definir completamente. Dijiste una palabra mal, se jodió el candidato. Bajaste 2, 3 puntos. Y ahora, ¿cómo lo arreglo? Con ni sé cuántas cosas. Al final es vivir un día a día, pero con los datos. Y de buena y de mala forma, todas las redes sociales tienen todos nuestros datos todo el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera... Pero un tema ahí, antes de que pases de este tema. Desde mi punto de vista, hay como dos espectros que todavía en Ecuador y en muchos de nuestros cantones se puede observar. Y es que hay mucha gente que está en redes sociales exactamente, pero, por ejemplo, no sé si siga siendo relevante hacer publicidad, por ejemplo, en las plataformas como Meta, Facebook. Claro, a ver. O sea, el alcance que, o sea, porque la estrategia es una cosa, ¿qué quieres comunicar? Pero también escoger la plataforma es otra. Es, creo yo, de las cosas más importantes. O sea, obviamente todo tiene que ver con presupuestos, porque tienes que conocer que mientras más redes agarres, más balas lanzaste, y mientras más balas lanzaste, pues llegaste tal vez a más gente. Pero, por ejemplo, en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, no te puede servir tal vez promocionar en Meta las cosas. Las pones para que tengan su alcance específico, las promocionas hasta donde deban promocionarse, pero redes como WhatsApp, como Telegram, Dios, son cosas increíbles. Es como cuando abres un hormiguero, ¿ok? Y tienes un montón de conexiones, así. WhatsApp es un lugar... Dios, o sea, la gente que está en muchos grupos debe saber, pero tienes grupos de 500, de 1,000, de ni sé cuántas personas, en donde si tú publicas algo y de repente se hace viral, va a comenzar a rolar por todos los grupos que puedan existir. O sea, es una zona muy Y quien viral. lo entendió, ¿verdad? Exactamente. Y es donde ahí se genera un mensaje de teléfono descompuesto también. Tienes que ser con las piezas comunicacionales, políticas, tan claro, pero tan claro que sí. Bajado al nivel de comunicacional incluso, ¿no? El mensaje. No, es que, como decía algún profesor de cine, tú deberías hacer una película que tu abuelita pueda entender y que tu primito de 5 años pueda entender. ¿Sí? Alguien decía algo más fuerte y decía hay que estupidizar el mensaje. Está más fuerte, pero sí, está más fuerte, pero sí va por ahí pero en cierta zona. No estoy insultando a la gente, no estoy diciendo que sea estúpido el que lo va a entender. Lo que estoy diciendo es que hay que bajar, o sea, ¿cómo explicas un concepto muy, muy, muy técnico? Exacto. A la gente que si tú vas y le dices,
¿Cómo hacer una declaración de impuesto a la renta? Vamos a continuar con el primer paso. Yo cojo y paso, brother. Sí, No te importa entiendo. que a mí me interese ese tema. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, te entiendo totalmente. ¿Cómo haces que ese tema sea más interesante? Quizá diciendo, mira, sabes que el otro día me pasó tal cosa y entonces tuve que hacer esto. Y imagínate, era así. Exactamente. Entonces, como contando una historia. Al punto al que quiero llegar es, el mensaje tiene que ser tan digerible. En marketing político existe el término de mensaje residual. Esto es lo que tú dices, esto es lo que la gente escucha, esto es lo que la gente entiende, esto es lo que la gente se queda, y esto es lo que el mensaje residual que realmente entiende la gente y se lo queda y se lo Es lo guarda. que llega. Es como dijiste un discurso de 30 minutos y cuando salen dije, ¿qué fue lo que dijo? Que va a bajar los impuestos. Ese es el mensaje residual. Entonces, los políticos no lo entienden. Y entonces quieren hablar de todo y decir de todo y comentar de todo y decir que van a resolver todos los pinches problemas que tiene su pueblo, su barrio, su país. Pero resulta que al fin del día a la gente solo le queda un mensaje residual. Con Lazo, ¿cuál era el bendito mensaje residual? Hay que vencer al correísmo, por ejemplo. Con Yunda, la gente que quería votar por Yunda, ¿cuál era el mensaje residual? No es que pobrecito le sacaron. Y es el pueblo. Y es del pueblo. Entonces, al final no ganó, pero creo que por una situación ya de más de división de votos, salió victorioso Pavel Muñoz, porque tampoco es que tenga 60, 70% de votación. No, ¿no? es Yo algo creo que- dividido. Exacto. Pedro Freile, el mismo Yunda, por ahí Páez, todos ellos empezaron a dividir tanto las votaciones Sí. que Pavel Muñoz, yo he visto el trabajo que le ha hecho, no está mal comunicacionalmente hablando, pero creo que ni siquiera yo se lo esperaba. Sí. Es como el victorioso hasta por omisión, porque no sabes cómo llegó ahí. Parece que alguien se rindió, porque cómo llegó. No, y muchas veces hay un documental muy bueno que explica ciertas cosas de Social Dilemma, el dilema de las Social redes Dilemma, sociales. está buenísimo Es ese increíble documental. y te explica bastante Wow, bien está cómo loco. polarizar a alguien desde redes sociales y cómo las redes sociales nos escuchan tanto. Entonces, de esa manera, lamentablemente, en tema político... Para bien o para mal, ¿no? Sí, para bien o para mal. Porque, a ver, si es que un buen político de los que los hay Ajá. entiende por dónde le entra el agua al coco, quizá posiblemente tenga que hacer lo mismo para llegar. Sí, y también implica que es una carrera, ¿ya? Y hay un tiempo específico. Aunque ya le entienda, como tú lo dijiste, no te enamoras tal vez en 2 días, tal vez necesitas más tiempo, ¿no? Entonces, en carreras políticas, de esa manera es como funciona. A veces sabes que estás tarde, pero sabes que vas a luchar por la siguiente elección, ¿no? Pero toda esta ya es un primer camino que ya está plantado y ya de repente lo vamos a cosechar después. Entonces, en ese sentido sí es full importante entender que todas las piezas comunicacionales, por lo menos en política, sirven para apoyar a alguien y para apoyar una ideología. Entonces, si vamos a hacer eso, muchas veces vamos a dividir a la gente. Entonces, hay que buscar una forma inteligente, una estrategia y también ser un poquito, no lo sé, hay gente que... yo no me considero una persona mala al hacer una pieza comunicacional. Yo no ataco a nadie. Yo realzo las cosas que se pueden realzar. No todos dicen, ay, es que hay esta batalla de Coca-Cola y Pepsi que hubo en los 80. Hay esta batalla que hay ahora de Samsung y de Apple que se lanzan así publicidades que también son muy válidas. Pero hay que entender todo el panorama para entender la potencia que tiene una publicidad en cualquier red social y en cualquier medio de comunicación. Puedes polarizar totalmente a todo un país. Claro, y es que el tema de redes sociales es bastante fuerte cuando entiendes eso, porque por poner un ejemplo, a Mark Zuckerberg, nuestro querido amigo de Meta, los llevaron al Congreso y pues perdió muchísimo del poder que ya tenía por este problema con Cambridge Analytica, ¿no? Que en donde prácticamente lo que dieron a entender es que Cambridge Analytica usó data que tenía Facebook, para atacar a ciertos perfiles, prototipos de personas, para de una u otra manera, como decir, empujarlos a votar por Donald Trump. Y entonces resulta que efectivamente sucedió eso y efectivamente ganó Donald Trump. Entonces, mira qué peligroso es el tema de redes sociales y del tema de polarizar. Sí. No sé si has escuchado o has Sí. visto una película que se llama Hater, como odiador.
No lo he visto. Está en Netflix y básicamente relata la vida de una persona que pues no necesariamente le va bien en la vida, Ok. por decirlo de una manera. Y resulta que, pero era bueno manejando redes sociales. Y empieza a polarizar tanto un país hasta que eventualmente consigue sus objetivos, pero a costa de muchísimos problemas sociales, muertes y cosas muy violentas. Pero eso se puede lograr en redes sociales. Exacto, Ahora, es que tenemos que entender el potencial que tenemos ahorita, literalmente en la palma de nuestra mano. Un teléfono y una frase bien escrita puede llegar a lo que dijo nuestro querido Juan Montalvo, ¿no? Con mi pluma lo mató. Ahí mi tweet lo puede matar, ¿sabes? Mi tweet, mi ahorita, publicación, lo por que ejemplo, sea. este tema de la posta con la investigación Con de la Lazo, posta con el tema del Gran Padrino y todo lo exacto. que Todo vino lo que detrás. involucra. Ya no hay la pluma, pero mira, mira qué loco que la posta tiene más relevancia hoy por hoy que Teleamazonas de Coavisa y TC Televisión juntos. Pero va por ese lado, ya no son... Pero son un canal digital nada más, pues. por eso, porque ya no están encachinados en un estudio gigantesco. Sí, tienen sus estudios, sí, han ido creciendo, sí, pero siguen siendo Pero esos esas mismos. cámaras que traen, ya no me digas que no. No, pero siguen siendo esos manes que te hablan la plena. Entonces, Ajá. cuando tú dices, ok, puedo creerle más a mi pana que creerle a alguien que tiene un guión hecho. Por supuesto, yo le creo más a Anderson Boscan que a, no sé, a don Alfonso Espinosa Los Monteros incluso. Sí, Te muchas lo juro. Sí, sí, y eso implica el tema de la familiaridad. O sea, en el momento en el que queremos que esa persona que ni siquiera conocemos es nuestro pana, que pasa con todos los influencers, obviamente, en ese momento ellos tienen el poder, ¿sí? Y nosotros podemos tener ese mismo poder por la democratización de la capacidad de dar información a cualquier persona. Por lo tanto, si el poder está en nuestras manos, no lo mal usemos. Ok, mira, y justo para ir terminando con el tema político, las campañas políticas hay que analizarlas, la de los perdedores. Obvio. Porque si tú analizas la de los ganadores, pues vas a encontrar cosas interesantes, sí, pero por el hecho de que ganaron, quizá no le pongas mucha atención a los errores que cometieron. Sí, hay una... Ay, no recuerdo de qué país fue, pero estos aviones creo que eran japoneses que se iban a los bombardeos, ¿no? Los que regresaban veían así los agujeros de bala y decían, ok, aquí vamos a poner placas para que ya después las balas no les hagan nada. Entonces llegaba este científico que no recuerdo el nombre y decía, no, están locos. Pongamos placas donde los aviones que no volvieron, obviamente les dispararon. Pongamos placas donde no hay agujeros de bala, donde sabemos que les dispararon y se cayeron. Exactamente. Entonces debemos analizar esos errores, esos momentos, esa mirada que no es frontal, sino es más lateral, ¿no? Esos errores son los que nos dan realmente La pauta para ver por dónde sí y por dónde no. Sí, la solución está en lo que no hay. Exactamente. Entonces, mire, qué buena, no anécdota, qué buena, ¿cómo se podría decir? Ejemplo Ajá. de cómo se puede entender los errores de los ajenos para corregir nuestros propios errores y poder trascender. Y bueno, yo creo que ahorita el tema político es tan álgido en Ecuador por la misma situación en la que estamos viviendo. Es una situación bastante compleja de inseguridad, una situación bastante compleja política. El presidente está ahorita en una cuerda floja que depende solo de los votos de gente que no necesariamente lo aprecia. Claro. Entonces, y vas a ver que ahorita se viene la campaña política presidencial. Obviamente. Y mi lectura es que así el correísmo ponga a una persona desconocida que no sea bueno para hablar y lo que tú quieras, está ganando las elecciones. Y te digo por qué. Está bien, en el fundamental. escenario actual, mira, el mismo efecto que sucedió aquí en Quito con Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, mejor dicho, el correísmo sabemos que tiene su 30% y picos intacto desde hace varios años. Y eso no va a cambiar para las elecciones presidenciales. En ese momento que tiene el 30% intacto, cualquier persona que saque el 25, el 28 está perdido. ¿Y qué pasa cuando tienes, por ejemplo, Yacu Pérez ya se declaró candidato a la presidencia?
el Pachacuti va a sacar de ley su candidato a la presidencia. Otto Sonnenhorler, no sé si lo dijo bien, Otto Schwarzenegger. Ese mismo, el otro. Es el candidato de la derecha y va a ir por la candidatura a la presidencia de ley. Y tienes posiblemente a unos 2 o 3 más que seguro se lanzan porque creen que pueden ser presidentes de la República. Tienes por lo menos unas 6 personas más. Y esa división. Ese voto dividido va a poner en Carondelet a un candidato del correísmo. Salvo que, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal que llegue el correísmo, yo no quiero ser aquí, no queremos hacer análisis partidista, lo que sí queremos hacer... Proféticos lo vas a decir ahorita. Ni proféticos ni partidistas. Pero yo lo que sí creo es que sea bueno para ti o malo para ti que llegue un candidato del correísmo. Yo lo que estoy diciendo es lo que se viene según el escenario actual. Es un análisis potencial, que todo el tiempo lo hacemos en redes sociales, todo el tiempo sabemos todo este proceso que está surgiendo y dándonos cuenta, ¿no?, de todos los antecedentes que de momento tiene Ecuador. Ecuador lo único que quiere es un salvador, ¿sabes? Quiere un personaje que sea... Exacto, quiere un mesías, bro. Si Superman hubiera sido creado en Ecuador, ahorita todos le estuvieran diciendo, Superman presidente. Sí, pero porque es lo que quieren, o sea... Ahorita, obviamente, si te vas a una regla de signos, no, si no nos sirvió el más, vamos a irnos por el menos, si no nos sirvió el 1, nos vamos por el 2. Entonces ahora, no nos sirve, antes de Lazo no nos servía pues ahora vamos con Lazo, no, ahora vamos con ¿cachai? Y es algo que sigo diciendo, es cíclico. En toda Latinoamérica se ve que todo el tiempo estamos yendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y desestabilizándonos. Y de hecho, me atrevería a decir que ni siquiera los candidatos son realmente de izquierda o de derecha. O sea, solo yo es el partido que me abra las puertas, me voy por ese. Oiga, ¿y la ideología, usted es de izquierda? Ah, sí, por supuesto. Sí. Pero, y mira, eso afectó muchísimo el perfil de Pedro Freile, porque Pedro Freile se mostró como un derechista que conservador, que para la candidatura a la presidencia se vendió así. Y resulta que en candidatura para alcaldía es diferente. Socialista, ¿no? Por ahí. O sea, en el sentido... es que ese es el sentido. Nosotros... Hay una charla y una discusión muy grande porque implica el tema de cambio de idea, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, no soportamos que la persona que conocimos hace 3 años ahora sea una persona diferente. Y haya cambiado de idea. Sí, si cambió de idea, cabrón. Este man no sabe lo que es de la vida. Pero es naturaleza humana. De hecho, me presento, yo soy Danilo Jacome, y créanme, todos los que me conocían hace 5 o 10 años atrás, no soy la misma persona. ¿Y cuál? Yo no seré la misma persona en 3 años, en 5 años. Tal vez muchas cosas de las que dije hoy ya no las crea. Pero eso no debería ser tan atosigado y de repente, es que este man como cambió de idea. No sirve. Esa es una consecuencia que tenemos porque tenemos miedo al cambio, ¿sí? Y la polarización que se ha ido dando también. Exactamente. ¿No? Es muy importante entender que las personas cambian y también cambian por muchas cuestiones que se dan a su alrededor. Sí, muchas sí se van a corromper, pero muchas van a entender tal vez otra forma de ver el mundo. O sea, en el momento en el que entendamos esas cosas, no nos vamos a dejar de llevar de cualquier persona que nos manipule. Correcto. Un tema apasionante que tranquilamente podemos tomarnos todo un podcast para hablar de política. Pero regresando y aterrizando el podcast, Moretti Lab, ¿cuál es el futuro de Moretti Lab? ¿Cómo lo ves tú a futuro? Moretti Lab es realmente ahorita mi vida, ¿no? Es a lo que le estoy dedicando cada granito de arena que viene. Y en sí estamos desarrollando muchos proyectos alternos, muchas campañas alternas para realizar estos proyectos pasionales, para realizar estas películas. Si nadie nos da dinero, vamos a hacer una película. No importa que nadie nos dé dinero, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y siempre vamos a tener esos colaboradores, esos que no son clientes, porque ya se convierten en amigos nuestros, que nos ayuden con esos granitos de arena para conseguir lo que queremos. Entonces, Moretti Lab en este momento va a seguir trabajando con sus clientes, va a seguir haciendo las cosas que ya está haciendo y mejorando cada día más. Técnicamente va a tener más personal. La idea es ahora sí, poniéndonos como un punto fijo, es tener la base que ya tenemos acá en Quito, tener una base igual en la ciudad del Tena y poder favorecer a todas estas startups, a todos estos negocios nuevos que surgen y que sabemos que tienen la misma alma que nosotros tuvimos hace un par de años.
Ese es el fin de Morete Lab. Correcto. Pues mis queridos Mindhackers, ha sido un gusto tener a mi querido amigo Josué Córdoba. En este momento se desempeña como presidente ejecutivo de Morete Lab, un joven de 24 años que la está rompiendo realmente con su arte, que es el cine. En este caso también le ha dado un poco de giro al tema del cine y hace publicidad. Tiene una empresa que se dedica a hacer publicidad, a generar contenido audiovisual. Y pues nada, yo creo que detrás de todo este trabajo está la creatividad, no solamente de él, sino de todo el equipo, de todos los que conforman Morete Lab. Y le auguro muchísimos éxitos y sé que lo va a lograr. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son las redes de Morete Lab? Bueno, nos pueden encontrar como Morete Lab, Morete-Lab en Instagram, Morete Lab en todas las demás redes sociales, YouTube, también estamos en TikTok y próximamente ya abrimos nuestra página web rearmada con Santiago. Santiago nos está ayudando, aquí ex integrante de acá de Mindhackers. Entonces, nada, vamos con una campaña súper interesante este mes. Les invito a seguirnos, a estar atentos y obviamente estar atentos de ustedes también, porque nosotros somos parte de Mindhackers también. Por supuesto, somos parte del mismo proyecto y vaya que quiero agradecer de sobremanera. Este episodio ha llegado gracias justamente a Great English, la escuela preparadora de exámenes internacionales para emigrar, para universidades, para maestrías, cualquier necesidad o simplemente porque quieras hablar inglés. Contacta a Great English, la escuela que está revolucionando la manera de aprender inglés. Y también, como siempre, agradeciendo a Morete Lab, que hace posible toda esta magia para que ustedes nos puedan ver a esa calidad, en ese audio. Y qué emocionante conocer y hablar con Josué. Es una persona bastante reservada, pero miren que no hay que sacarle con cuchara las cosas. Acá habló porque habló. Así que nos vemos la próxima, mis queridos Mindhackers, siempre pensando fuera de la caja. Adiós.